Dios le bendiga de una manera muy especial. Este contenido lo estuve compartiendo en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación, pero decidí compartirlo también con ustedes, ya que muchas personas me han preguntado acerca de quiénes personas o cuál es la situación en la cual una persona puede o no puede ir a orar o a reprender o a envolverse en situaciones espirituales un poco complicadas, y espero que este video te saque de algunas dudas, ya que estamos llamados a hacer la obra de nuestro Dios con conocimiento de Dios. Así que bendiciones y espero que este contenido te pueda servir. Dios te bendiga de una manera muy especial. Bendecimos a todos nuestros hijos que estamos formando en diferentes naciones. Es para mí un honor poder compartir con ustedes, y en esta hora estaré tratando el tema autoridad. Muchas personas me han preguntado acerca cómo sé si tengo autoridad, cómo sé si puedo enfrentar una guerra espiritual X, y vamos a tratar de responder tu pregunta en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo 17:19, y dice la palabra de Dios así: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo: por vuestra poca fe. Oiga esto, la palabra autoridad es el derecho de mandar o gobernar a personas o situaciones que están subordinadas o por debajo de ti. También autoridad es poder que gobierna. Y muchos nos preguntamos, porque hemos oído que no cualquiera puede ir a desalojar un espíritu, una situación que esté en algún cuerpo, dependiendo el nivel de atadura que tenga la persona. Y hemos escuchado que se necesita tener autoridad, y algunos creyentes dicen: pero ¿y todos no tenemos autoridad? A todos no se nos dio autoridad, y esto lo vamos a ver en este estudio, y espero que pueda ser de bendición para tu vida. En primer lugar, la palabra autoridad es un poder delegado de alguien superior hacia otra persona inferior. Quiero que notes algo: a nadie se le entrega autoridad si no ha sido preparado todavía. Si usted llega a una empresa, usted entró hoy, mañana no le entregan autoridad. ¿Por qué no le entregan autoridad? Porque todavía usted no ha sido preparado, entrenado para manejar o tener buen manejo en la empresa, y no le pueden entregar cargos de autoridad. Si usted entra a la milicia hoy, mañana no tiene encima un rango de autoridad. ¿Por qué? Porque usted necesita primero demostrar su valía hacia la institución, demostrar su valor. Va a ser entrenado, va a ser probado, y con el paso de su desempeño en el ejército, pues usted irá recibiendo grados de autoridad. Te estoy hablando en cuanto a el funcionamiento en la tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como discípulos? Y esto quiero que lo analices con cuidado para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Porque hay personas que se entregan al Señor y dicen: mañana Dios me entregó autoridad. Hello, eso hay que analizarlo al contexto bíblico para determinar o para entender qué estamos hablando y de qué estamos diciendo cuando decimos que una persona que no tiene cierto nivel no debe enfrentarse a ciertas guerras, porque la persona normalmente cree que si vine a Cristo ya tengo todo el poder que Cristo delegó a su ejército, y es como decir: me entré a la milicia y ya tengo el poder que se le dio al coronel y al general y al comandante en jefe de la brigada. No concuerda. Así que vamos a analizar esto con cuidado para que después no estemos por ahí pasando muchas dificultades. Oiga esto: los discípulos de Jesús, hablando de los discípulos que seguían a Jesús, Cristo dijo: el que oye mi palabra y permanece en mi palabra llegará a ser verdaderamente mi discípulo. O sea que la persona dice que dijo Jesús a los que habían creído en él. Le va a aparecer la cita bíblica en pantalla. Y dijo Jesús a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. Cuando usted se convierte
convierte acaba de entrar al reino. Todavía no es discípulo. Discípulo es aquel que ha adquirido y asimilado la enseñanza del maestro y ya se parece al maestro. Observe que cuando Pedro va al patio donde están crucificando a Jesús, le dijeron: tú te pareces a él. Ya ellos eran discípulos, ya ellos habían asimilado la conducta de su maestro, porque la Biblia dice que el discípulo se parece a su maestro. O sea que el Señor, y esto quiero que lo tenga con cuidado, lo analice con cuidado. Cuando los discípulos le dicen aquí en Mateo 17:19 a Jesús: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? No podían echar demonios. En ocasiones Jesús le decía: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque ellos estaban en el entrenamiento, todavía no estaban listos, todavía los demonios no se les sujetaban a los discípulos que andaban con Jesús. Entonces ellos dependían mucho de que Jesús interviniera, porque ellos todavía no habían recibido el nivel de autoridad necesario para echar fuera ciertos demonios y para hacer ciertas cosas en el reino, y eran discípulos. Oiga esto, los mismos discípulos que luego los demonios se les sujetaban, en ese momento los demonios no se les sujetaban, y era algo muy tremendo porque ellos estaban siendo entrenados y siendo enseñados por Jesús. Ahora, Jesús le dice: por vuestra poca fe, o sea, su fe no había sido todavía trabajada. No tenían todavía la autoridad necesaria para echar fuera ese demonio. No lo tenían. Y eran los discípulos que andaban con Jesús. Porque, y esto te lo quiero explicar un poco con cuidado. En Mateo 10, del 1 al 25, Mateo 10, del 1 al 25 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Oiga esto. Dice que él, llamando a sus 12 discípulos, ¿a quién llamó? A sus 12 discípulos. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y para echar fuera los espíritus inmundos. Hay gente que dice: no, porque él le dio autoridad a sus discípulos. Sí, pero lee bien el texto. Llamó a sus 12 discípulos y a ellos les dio autoridad. ¿Por qué yo no puedo colocarme ahí? Porque allí no estaba Beatriz, obviamente. Beatriz, va a tener que pasar por un entrenamiento como el que pasaron los 12. Va a tener que ser probado, procesado por Dios. Va a tener que Satanás zarandearlo como se lo pidió a Jesús a los discípulos, para zarandearlo como a trigo en el caso de Pedro. Y va a tener que demostrarle a Dios que puede manejar autoridad antes que Dios diga: ven, Beatriz, como yo le di autoridad a mis discípulos, a los 12, te voy a dar autoridad a ti. Yo no puedo tomar la autoridad que le dieron a ellos, porque ellos acaban de salir de un entrenamiento. Ellos vienen de un proceso de formación de 3 años y medio con el Nazareno, donde el Nazareno los instruyó, los enseñó, les explicó cómo funcionaba el reino. Ya estaban tan parecidos a él que cuando van a buscar a Jesús para entregarlo, Judas tuvo que decir: al que yo bese, ese es, porque se parecían tanto al maestro que aún su manera de hablar los descubría. Habían absorbido la enseñanza de su maestro, tenían el conocimiento, estaban preparados, estaban en niveles de fe, y el maestro dijo: vengan, que ahora yo le voy a delegar autoridad para que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Se le delega autoridad a personas que han sido entrenadas, señores, a personas que han sido probadas, a personas que han sido procesadas. Entonces es por eso que usted va a escuchar personas decirle que si usted no tiene ciertos niveles, no se meta en ciertos problemas con el reino de las tinieblas. Y algunos dicen: pero si Dios le dio autoridad a los discípulos. Vaya, Mateo 10, del 1 al 25. Entonces, llamando a sus 12, ¿a quién llamó? A sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué Jesús está haciendo? Bueno, mis hijos, ustedes tienen 3 años y medio conmigo acá. Yo los he entrenado, ustedes han visto cómo funciona el reino, ustedes ya se están pareciendo a mí, ustedes ya se han negado a su carne, muchos dejaron todo lo que tenían. En una ocasión le preguntan a Jesús: maestro, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué hay para nosotros? Y Jesús le respondió: el que haya dejado padre, madre, hermanos, etcétera, por causa de mí, recibirá 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que Jesús estaba hablando con un equipo de hombres
que no fue que llegaron y que maestro estoy aquí y la autoridad. No, está hablando con un equipo de hombres que tienen 3 años y medio pasando un centro con él. Está hablando con un equipo de hombres que él entrenó para delegarle autoridad a alguien, para delegarle confianza y poder. Necesitas haber sido entrenado y procesado por Dios para que Dios te delegue autoridad. Es ahí que yo no puedo ir y decirle al Señor, Señor, dame autoridad para los discípulos tuyos. Yo soy... No, él estaba hablando con este grupo que él entrenó. Y usted dirá, y ahora para mí no hay autoridad porque nada más era para ellos 12. No nada más era para ellos 12. Era para todo aquel que Dios somete al entrenamiento, le pasa el proceso a Dios y el entrenamiento a Dios y llega a por lo menos parecerse algo a su maestro. Esas son las personas que llega un momento en la etapa de su vida donde Dios le dice, yo no sé si usted escuchado esto, que Dios le dice a persona, te entrego autoridad sobre los demonios, y usted dirá, pero ya no se la dio a los discípulos allí en la Biblia hace más de 2000 años por ahí, sí, pero se la dio a ellos cuando pasaron su entrenamiento. Ahora te la están dando a ti porque tú estás siendo entrenado. Ahora tú estás en medio del entrenamiento. Todavía tu fe no es la suficiente, todavía tu resistencia no es suficiente y vas y te enfrentas a reprender a una persona que está totalmente poseída. ¿Qué te va a pasar? Lo mismo que le pasó a los discípulos. Fueron donde Dios y le dijeron, Señor, ¿y por qué la guerra y la batalla? La gente se está burlando de nosotros. No pudimos echar fuera el demonio. Porque no estaban listos, criatura. Ustedes están en la escuela, todavía no le han dado la insignia de autoridad. Ellos estaban siendo entrenados. Llegó un momento que Jesús los llama y los manda de 2 en 2 y sopla sobre ellos y le dicen reciban el Espíritu Santo. Y cuando le dice reciban el Espíritu Santo, la cita le va a aparecer ahí en pantalla. Cuando Jesús le dice reciban el Espíritu Santo, ellos se van, y cuando se van vienen de allá para acá gozosos diciendo, maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban vueltos locos y sin idea, y Cristo le dice, no se alegren de eso, mis hijos, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué estaba haciendo el Nazareno? Los estaba entrenando. ¿Por qué ellos vienen súper contentos y emocionados? Porque ellos nunca habían visto, y eran discípulos de Jesús y andaban detrás de Jesús, pero nunca habían visto que un demonio a ellos les obedeciera. A Jesús sí. A Jesús le estaban obedeciendo por todos lados. Pero cuando ellos vienen ya para acá diciendo, maestro, ay, esto es como niños, estaban siendo entrenados. Ahora, a quienes Jesús llama y les delega autoridad y le dice sobre toda fuerza del enemigo, usted observa que esa gente salieron a trastornar el mundo porque ellos habían recibido autoridad. Pero yo no puedo decir, no, la que a ellos le dieron en mía. No, yo voy a tener que pasar mi entrenamiento, mi proceso en el que Dios me tiene, mi nivel de conocimiento, mi nivel de resistencia, y cuando Dios vea que yo soy confiable, me va a entregar autoridad a mí en mi tiempo ahora. Porque aquí cuando él llamó a los 12, Beatriz no estaba ahí diciendo, hola, yo pasé el entrenamiento también. No, yo no estaba ahí. Esa autoridad que le entregaron a ellos es como decir, este grupo se graduó, tengan su diploma, se les va a entregar esta recompensa, y yo decir, y a mí, ¿usted tomó la clase? No. ¿Usted vino a la escuela? No, pero yo estoy aquí. Hello, no funcionan así las cosas. Entonces, yo no puedo decir, no, porque a ellos le dieron, a mí me tienen que... No. Jesús dice claro en Mateo 10, del 1 al 25, llamando a sus 12. ¿Y a quién le delegó autoridad en ese momento? A los 12. Ahora, ¿qué le dijo a los 12? A sus discípulos que ya habían pasado el entrenamiento, habían pasado, como decimos aquí, el censo, la preparatoria, el centro militar de Jesús, que fue fuerte, duro y difícil. Tuvieron que dejarlo todo, andar detrás de él para allá y para acá, recibir sus entrenamientos de fe, recibir su corrección que Jesús le daba cada rato, recibir que Satanás los sacudiera bastante, y andaban ahí. Cuando la multitud se va, se quedaron ahí demostrando resistencia. Cuando Jesús iba a subir a Jerusalén, dijeron, vamos para que muramos con él. A ese grupo de personas que le demostraron a Jesús que eran fiables, él les entregó autoridad en ese momento, después de haber pasado un proceso de casi 3 años y pico detrás del Nazareno, aguantando la verde y la madura, que él dijo, ustedes que han estado conmigo en mi aflicción, también serán sentados sobre 12 tronos, etcétera, etcétera. Entonces yo no me pude anotar en ese grupo. Yo vengo en el grupo de que Cristo le dijo a ellos, vayan y hagan discípulos a las naciones.
ellos iban a salir de ahí con la autoridad que tenían a reclutar gente, para que esa gente también entraran en su proceso de formación y cuando estuvieran listos se le delegaba autoridad. Y así se repetía el proceso. Entonces, ¿dónde está la situación de que yo no puedo llegar y me convertí hoy y decir, ay, yo tengo una autoridad que puedo ir a desencamar los demonios? No, usted acaba de llegar a pasar centro. Es como una persona que va y se engancha a la milicia, aquí le llaman pasar centro, un recluta, un joven que lo reclutaron a pasar el entrenamiento y él dice, tengo autoridad, soy del ejército. No, usted todavía no es del ejército. Usted está siendo entrenado para ver si aguanta el proceso de entrenamiento y después de ahí usted va a salir de ahí tal vez como raso o como cabo y después de ahí no es que usted se va a parar, es que tengo autoridad. No, usted va a enfrentar batallas, situaciones, va a mostrar fidelidad al reino y a la nación y de ahí en adelante le van a ir subiendo rangos despacio. Así funciona. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo autoridad porque a los 12 le dieron, a los 12 se ganaron su insignia, los 12 se ganaron su reconocimiento, pero yo no estaba en el grupo. Como yo no estaba en el grupo, cuando yo vine al Señor, yo no podía decir, y tengo autoridad. No, a mí me están reclutando ahora y a mí me van a dar mi entrenamiento, yo voy a aguantar mi palo, yo voy a tener que demostrarle fidelidad a Dios. Y usted dirá, ¿y cómo yo sé que tengo el nivel? Tú lo vas a saber porque Dios te lo va a comunicar. Dios te va a decir, te envío a rescatar a la prostituta. Dios te va a decir, te envío a echar fuera demonios. Dios te va a decir, te di un don de sanidad. Dios te va a mostrar a través de sueños, de lo que sea. Él te va a decir, estás listo. Inmediatamente Dios te ordena, ve a reprender ese demonio, tú estás listo. Porque Dios no manda gente que Él no sabe que no va a respaldar ni que no están listos. No te estoy diciendo preparación, aunque la preparación académica es buena. No te estoy hablando de preparación académica, no te estoy hablando del instituto bíblico, aunque es buenísimo. Ojalá que pudieras hacer todos los institutos del mundo. Te estoy hablando de la preparación que Dios te da, del entrenamiento. Un soldado que tiene problema con la pornografía no tiene autoridad y no puede andar echando fuera demonios y reprendiendo demonios porque usted todavía está esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene autoridad. Un esclavo está siendo subyugado por una fuerza superior a él que lo está controlando. Una persona que se come a todo el mundo, manda para la porquería a su mamá, a su papá para la porquería, al vecino para la porquería. Esa persona no está en condición de enfrentar guerra espiritual ni de andar echando fuera demonios. Porque va a tener una guerra muy fuerte en contraataque. Satanás se va a levantar y como tienes debilidades, te va a golpear duro en las debilidades. Que todos tenemos debilidades, pero muchos la tenemos bajo control. Bajo control. Usted debe ser el último que explota, el último que tira rabia, el último que pelea. Debe ser el último en salirse de control porque se supone que ya tiene dominio propio. La gente que está en autoridad, el que se mata la trompa con el raso no es el comandante. Usted puede estar seguro que el último, a veces los de abajo, como un pecozón, no, se mantienen bajo control porque saben que su autoridad no es para ir a matarse a la galleta con los que están abajo. Entonces, tiene que entender esto. Dios te va a entrenar. Yo sé que cuando uno llega al Señor, y esto se lo digo con amor a los nuevos creyentes, usted quiere acabar con todo, como el soldado cuando le están entrenando, que dice, ¿y cuándo que me van a dar el alma de reglamento? Ay, yo con esta alma de reglamento. Y cree que las cosas funcionan así, que él va a llegar al barrio a presumir y a decirle a los amiguitos, te doy con esta arma. Pero cuando ya están totalmente preparados, ya ni presumen el arma de reglamento. ¿Sabe por qué? Porque le enseñan que el arma de reglamento no es para andar matando civiles por ahí, ni alguien que te guiñó el ojo, ¡pum!, un tiro. El arma de reglamento es para defender tu vida y la de tu nación y nada más. Entonces, ¿qué? ¿No puedo pelear? No puedes usarlo para desquitártela con los muchachitos que te hicieron pleito cuando tú eras pequeño. Y no puedes usar el arma de reglamento. Y le enseñan para qué se usa el arma de reglamento, señores. Y así es en el Señor. Dios te enseña para qué es la autoridad. Y hay gente que dice, pero Cristo dijo que reprendieran demonios. Sí, pero ni siquiera Jesús andaba reprendiendo todos los demonios que había en el mundo. Fue a Gadara por el Gadareno y en Gadara había muchísimo endemoniado. A Jesús le traían gente endemoniada y sanaba el endemoniado que le traían, pero nunca Jesús se paró y dijo, todos los demonios que están en los cuerpos de toda la gente del planeta, fuera.
No, no funcionan así las cosas, porque la gente que está atada y no quiere ser libre, pues le pertenece al otro reino y no van a ser libertados por Dios, ni aunque Dios quisiera libertarlos. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente. El hecho de que se te dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo no significa que puedes echar fuera todos los demonios del mundo. Lo que significa es que si alguien quiere ser libre y viene a ti, tienes la autoridad para echar fuera cualquier tipo de demonio que tenga esa persona que está ahí. No te están diciendo voy a darle guerra a todos los demonios del mundo. Te están diciendo, si viene una persona y quiere ser libre, no importa el rango demoníaco que tenga, échalo fuera. Si tú tienes autoridad, si se te entregó autoridad, si Dios te dijo, te di la autoridad para echar fuera demonios, aún así, la gente de autoridad, como dije en otro video, pregunta a su superior, a Dios, Señor, ahora usted está ministrando en un evento, usted está predicando, llegó una gente endemoniada, échelo fuera porque se va a hacer, llegó a su campo de batalla, llegó al territorio, ahí usted está como David, se apareció Goliat, lance la piedra y punto. Ahora, si usted no está ministrando y lo llaman, fulano, para que vaya a orar por un endemoniado romano, tú no lo conoces, pero ese tipo se volvió loco, no puede nadie con él. Ahí usted tiene, Señor, voy para allá, porque total usted no es de allá, usted no tiene nada que ver con esa situación. Debe preguntar antes de entrarse en problemas. Lo que te quiero dejar dicho es que si viene a ti la batalla, pues hay que pelear. Ahora, si la batalla no viene a ti, no la busques. Que eso lo dice en Proverbios, no busques pleito con nadie si no tuvieres razón para hacerlo. Así que las personas que entienden y dicen, no, que si yo tengo a Cristo, puedo echar fuera cualquier demonio, está fuera del contexto bíblico. ¿Por qué fuera del contexto bíblico? Porque tú puedes tener a Dios aunque no eche fuera ningún demonio. Hay gente que tiene a Dios y no tiene autoridad o nivel para echar fuera un demonio. Tiene debilidades en su vida que no se lo permiten, no tiene ciertos dones, no tiene ciertos ministerios y no echan fuera demonios. Y tienen a Dios. Entonces, el hecho de que yo tenga a Dios no quiere decir que tengo la autoridad para desencamar todo lo que sea por ahí. Dios califica, prepara personas para cada área de trabajo, para cada área en el ejército. Es como decir, un ejemplo, podrías decir, no, pero si yo estoy en el ejército, yo puedo pelear cualquier guerra. No, cualquier guerra no. Hay gente en el ejército que son médicos, que no están listos para ir a una guerra, no lo entrenaron para ir a una guerra. Son militares médicos. Hay militares que están preparados para salir a la calle a apaciguar una huelga que no lo entrenaron para ir a la guerra. Hay militares peligrosos que lo entrenaron para matar a gente que no lo pueden soltar a la calle a una simple huelga porque van a matar gente. Están entrenados para matar. Son peligrosos. Dios tiene en el cielo ángeles que no pelean. Oiga esto, asimismo no pelean, no son guerreros. Y en el pueblo de Dios habían gente que no eran guerreros. Gente que no eran guerreros. En Israel había gente que no era guerrero. Estaba el ejército de Israel que era que peleaba, pero había gente del pueblo que no eran soldados y no eran guerreros, que eran gente pacífica. Salomón no era un hombre de guerra, no era un hombre guerrero. David era un hombre guerrero. Yo tengo una hija que ella me dice, mami, yo soy un agente de paz. Yo no soy guerrera. El nivel de guerra que ella enfrenta es súper inferior al que yo enfrento porque ella no, Dios no le ha dicho tú eres una guerrera. Hay gente que Dios le ha dicho tú eres un guerrero. Y lo pone a pelear en el mundo espiritual con espada y eso es horrible, tremendo y fuerte. Son guerreros, hay otros que no son guerreros. Entonces, oiga esto. Aunque Dios nos recluta a todos en el ejército, no todos están llamados a pelear a niveles altos. En el ejército hay gente que son mensajeros, militares mensajeros, hay militares que son doctores, hay militares que son cocineros, que usted no ve, ese para la guerra, sí, en el área de la cocina, en la guerra. Gente que están llamados a servir en el ministerio, que difícilmente usted lo vea por ahí echando fuera un demonio, pero esa gente sirve. Y cuando sirve, honra a Dios y es un soldado que fue llamado a servir en el área de servicio, de servir comida literalmente. Que nunca usted lo va a ver, diablo fuera, sal fuera. No, en el reino lo reclutó para otra cosa. Hay otros que son personas que son consejeros, que usted va donde ellos, usted sale renovado, transformado, y esa gente usted nunca lo va a ver reprendiendo un demonio y nadie revolcándose. Es un soldado consejero, está en el área de la consejería, no está en el área del batallón de guerra. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles que son para consolar a las personas. Hay ángeles guerreros que si descendieron a la tierra, escóndase. Que si usted vio que Dios dijo voy a mandar a ese, escóndase. Como el que mandó en el tiempo de David, que se paró en Jerusalén y cuando él caminaba, miles de gente cayendo muerta.
Ese ángel no es el mismo ángel que iba a consolar a los reyes y que consolaba a Darío. No es el mismo. Los que consolaban eran otros ángeles. Los mensajeros, el ángel que vino a darle el mensaje a Daniel no era un ángel guerrero, era un mensajero. Los guerreros se quedaron peleando en la atmósfera mientras el ángel mensajero descendía a dar el mensaje. Entonces, así como el ejército en la tierra tiene diferentes tipos y calidades militares, así el reino de Dios también tiene diferentes tipos y calidades de soldados y militares. Ahora, lo que quiero decirte es esto. Dios te va a preparar, Dios te va a entrenar. El problema está cuando nos queremos meter en guerra que Dios nos ha mandado, que no nos ha mandado. Cuando yo era muy nueva en el Señor, Dios arrancó conmigo un entrenamiento muy fuerte, un nivel de búsqueda muy alto. A los pocos años de estar en el Señor, Dios me comenzó a mandar. Hay un testimonio por ahí donde Dios me mandó a lidiar con una bruja siendo yo muy nueva. Ahora, yo digo en el testimonio algo, Dios me mandó. Yo no podía ir a búsquenme la bruja de la ciudad. No, me mata, me destruye. Aunque yo tuviera a Dios, yo necesitaba una orden de Dios. Ahora la orden de Dios estaba diciendo, estás lista y preparada para esa batalla. Si Dios te ordenó, estás listo para ir. Es indiscutible. Si Dios te manda, estás listo. Cuando Dios te ordena, cuando tu nación te manda a la guerra, es porque entendió que estás listo para la guerra. Ahora te manda a la guerra que la nación determinó que debes pelear. Si el presidente de la nación ve que tú estás listo, tu superior en jefe para la guerra, no te dijo, vete y métete en toda la guerra que encuentres por ahí en las naciones. No, estás preparado, estás reservado. Si la nación está en guerra, estás listo para pelear. Si vienen contra la nación, estás listo para pelear. Si tu vida está en peligro, estás listo para defenderte. Solo en defensa propia puedes disparar. Y esas son las reglas del ejército en la tierra. Si tu nación te envió a la guerra a pelear por otra nación, puedes ir. Pero si tu nación no te mandó, aunque seas un soldado de guerra, aunque estés armado, aunque tengas autoridad, no puedes ver que otra nación esté en guerra con otra y tú ser un soldado de acá y decir, me voy para defender a aquella nación. ¿Y tu presidente te mandó? No. ¿Tu nación te mandó? No, pero yo soy un soldado. Ajá, un soldado, pero estás bajo órdenes. Dios tiene que mandarte a pelear. Ahora vienen contra tu casa, saca tus armas y pelea. Porque estás peleando en defensa propia. Y loco sería yo o loco sería usted si vienen a atacar su casa y usted se queda dormido. Pelee por su casa si lo vienen a atacar. Ahora, si usted va a buscar pleito por ahí, no debe buscar pleito por ahí, porque no es el orden que tiene el mundo espiritual para hacer guerra. Entonces, oiga esto. Ellos tenían la orden de formar discípulos y luego que ellos formaban discípulos, los 12 apóstoles cuando salieron llamaban a los discípulos, los formaban. Como en el caso de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, usa el don de Dios que te fue dado por medio del presbiterio, por la imposición de las manos que te fue delegado el don de Dios. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le estaba diciendo, tú fuiste instruido, tú fuiste formado. Y después que fuiste formado, se te delegó autoridad imponiendo las manos, así como nos la delegaron a nosotros. Entonces, después de eso, tú tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Había un procedimiento. La persona debía ser formada. ¿Quién la iba a formar? A veces la forma Dios, si no tiene quien la forme. A veces la forman sus líderes, sus pastores, sus mentores. Pero necesitaba ser formado e instruido, sea directamente por Dios, sea directamente por sus líderes, para poder tener autoridad delegada sobre sí. Porque si no iba a cometer muchos errores, iba a sufrir mucho y podía salir muerto ese soldado si se metía en batallas que no debía pelear. Hay personas que no han sido formados, ni los formó Dios. Dios no le ha dicho pelea, Dios no le ha dicho te llamé para esto. De hecho, algunos no saben para qué Dios lo llamó y están atacando el reino de la tiniebla por todos lados. Y asimismo usted le puede preguntar su estilo de vida y se lo está llevando quien no lo trajo. Y hay personas que no le han delegado autoridad, que no están listos y que están tomando órdenes que se les dio a otro grupo como que se le dio a ellos. Cuando Cristo llamó a sus 12 discípulos, estaba hablando con gente preparada, con gente que él mismo instruyó, con gente que él mismo formó, con gente que ya se parecían a su maestro. Y él le dijo, ahora vayan
Y como ustedes ya son discípulos, como ya se parecen a mí, como ya pueden manejar autoridad, hagan discípulos a otros. Y ahí se les entrega autoridad, señores. No fue que los discípulos llegaron y Pedro todavía mochando orejas y ya tenía autoridad para echar fuera demonios. No, no fue así. Ya cuando Pedro recibió autoridad, no mochaba orejas. Ya cuando los discípulos recibieron autoridad, no se peleaban por quién va a ser el primero ni quién iba a ser el mayor, porque ya Jesús lo había instruido, los había reprendido, les había dado la enseñanza y ellos ya se la habían comido. Fueron gente que salieron de ahí a ser efectivos en la obra de Dios. No eran gente que estaban lidiando con la pornografía, ni que los demonios estaban viviendo con ellos, nada de eso. Eran gente que ya estaban en un nivel de discípulos, listos para recibir autoridad y para discipular a otros. A eso es que nos referimos cuando hablamos de que hay que tener el nivel, la preparación. Puede ser que tu preparación sea corta y Dios te diga, ¿estás listo? Él te lo va a hacer saber. Hay gente que dicen, ¿cómo yo sé? Cuando un soldado está listo, su comandante en jefe se lo notifica. Usted puede estar seguro. Dios te va a mandar a hacerlo. Dios te va a decir, estás preparado para esto. Te va a hablar a través de un profeta, a través de sueño, como sea. Pero Dios tiene sus medios para hacerte saber cuando estás preparado. Entonces esto tiene que tenerlo pendiente. Hay personas que ya están listos. Hay personas que ya están preparados. Hay personas que le calificaron a Dios en todos los exámenes. Examen de fidelidad. A los militares le dan examen de fidelidad. Tienen que aprender a ser fiel, a ser honesto. Por lo menos en muchos lugares. Hay algunos que pasan su dinero por abajo y se lo aceptan. Pero en el reino de Dios no se aceptan sobornos. Hay que demostrar fidelidad. Hay que demostrar resistencia. Hay que demostrar valor. Hay que demostrar que usted está dispuesto a dar la vida por este reino al cual usted le sirve. Así como el ejército de la tierra tiene que demostrar que está dispuesto a dar la vida por su nación y que para él sería un honor, y Dios te va a hacer pasar por todos esos procesos y al final va a decir aprobado y te va a entregar autoridad. Te va a decir vete que te voy a dar victoria, avanza, te va a decir disipula a otros, te va a decir echa fuera demonios, está preparado para echar fuera demonios. Y quiero la gente en los comentarios que Dios le ha dicho te llamé, tienes autoridad para echar demonios fuera. A otro le ha dicho tienes autoridad para ir a los hogares y que los hogares sean restaurados. Dios te está diciendo ese es el área en la que te preparamos a ti. A otro le ha dicho vete que cuando tú prediques las almas se van a convertir. Te está diciendo estás listo. Ese es el área en el reino donde te vamos a utilizar, a usar. Y a mucha gente Dios le ha dicho estás listo, vete y pon la mano sobre los enfermos que van a sanar. Y usted dirá ¿por qué no me lo dijo desde que me convertí? Porque no estabas preparado todavía. A los discípulos desde que comenzaron a caerle atrás a Jesús, Jesús no le dijo que tenían autoridad. Jesús le dijo, vengan que yo los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Había que enseñarlos primero. Había que formarlos primero. Había que trabajar con su carácter primero. Había que enseñarle a Pedro que tenía que dejar de mochar orejas. Había que enseñarle a los otros que tenían que dejar de pelearse por las posiciones primero en los primeros lugares, trabajando con su orgullo y con su ego. Y luego que Jesús trabajó todo eso, que ya ellos hablaban hasta como el maestro, que se parecían a él. Luego de que los que se tenían que retirar se iban a retirar porque no iban a aguantar el entrenamiento, porque a Jesús le cayó atrás mucha gente, pero pocos soportaron el entrenamiento. Algunos decían, maestro, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No va a haber más pan y peces? Pues nos vamos. Y mucha gente se retiró, pero los que permanecieron ahí, Jesús los llamó al final y le dijo, vengan, que ustedes se les va a entregar autoridad. Así que aquello que Dios está entrenando, pase su entrenamiento con gozo, sea un buen soldado, sea un buen guerrero, un guerrero de aguante, que Dios le va a entregar autoridad. El entrenamiento te va a preparar para pelear grandes batallas y después de cada batalla te van añadiendo niveles de autoridad y Dios te lo hará saber y podrás identificarlo en tu vida. Voy a estar orando por ti en esta hora. Espero que esto te haya servido. Dios te va a entrenar. Aquellos que dicen no tengo quien me enseñe, tranquilo. Si Dios de verdad sabe que no entiende quien te instruya, Dios va a permitir que de alguna manera seas instruido, y si no, lo hará Él mismo. Si no tienes acceso a internet, como yo en mis tiempos no tenía acceso a internet, no tenía acceso a maestros, tenía un maestro que no tenía mucho conocimiento de lo que a mí me pasaba, y Dios me instruyó en muchas
estas áreas. Así que Él te va a instruir, Él no te va a soltar. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos seríamos enseñados por Dios. Acércate a Él, ve a Él, no te desesperes en ir a pelear, no te desesperes en ir a armar guerra. Primero, sé instruido, que Dios te va a decir cuando es el momento de atacar. Y créeme que cuando Dios te ordena ir es divertidísimo, es emocionante, porque así como los discípulos vinieron de allá para acá contentos diciendo, maestro, todo se sujeta. Ellos no vinieron de allá para acá diciendo, ay maestro, qué batalla, mire, esos demonios acabaron con nosotros, maestro, eso fue una guerra. No, ellos vinieron de allá para acá celebrando. Porque cuando se está listo y se tiene autoridad, usted va, y cuando viene de allá para acá, usted celebra. Porque Dios va delante de usted abriendo caminos, rompiendo cadenas, sujetando demonios. Y eso no es de que hay que el contraataque. No, no, no. Dios se encarga de todas esas situaciones de manera que usted va a tener victoria. Así que no tenga temor. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos tu palabra en esta hora sobre tus hijos que están siendo entrenados, sobre cada hijo en las naciones que está siendo formado, Dios mío, que puedan soportar tu entrenamiento, que puedan soportar el tiempo de formación para la hora, para el momento preciso, cuando tú decidas levantarlo, porque hasta tú mismo esperaste la hora y el momento de Dios cuando estabas listo, cuando llegó tu hora y saliste a echar fuera demonios por ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan esperar su momento, su hora, donde estén listos para vencer, donde estén listos para avanzar, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.